Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Papá and Meo. Hoy vamos a tener una plática de cómo fue la infancia de mi papá, porque todos hemos tenido infancia, todos, pero cada quien la vivió de manera diferente. Y mi papá va a llevar la mayor parte de la plática. Los invitamos a que den like, se suscriban. Y activan la campanita. Ok, Hola, mi rey. hola. Bueno, a ver, ¿qué quieres saber de mi infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Fue, pues yo creo que dentro de todo, con muchos matices. Fue dentro de muy inocente. Nos juntábamos donde vivíamos en Durango. Era una privada. Entonces no había acceso a los carros. Y jugaba con mis vecinos. Este, no había tecnología, había dos canales de televisión abierta, entonces pues todo eso hacía que tuviéramos más juegos en los cuales fomentábamos la imaginación y la Ujú. actividad física. Ok. Quemados, fútbol, eh, Básquetbol, etcétera. básquetbol no bueno, sí, ya después mi mamá me compró un aro que Ajá. tienen una base. Chiquito, no estaba muy alto. Sí, sí, sí. Y también por ahí pues, jugábamos básquet, jugábamos a contar cuentos de miedo, muchas cosas. Éramos 6, 7 amigos los que nos juntábamos de ahí y otros que vivían por ahí cerca. Y bien, o sea, ahora que lo veo en retrospectiva, es decir, para atrás, Ujú. eh, pues sí, tuve algunas carencias económicas. Nunca tuvimos carro. Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chico, parecido a ti. Sí. Casi no conviví con mi papá. Lo veía sal, una vez al año y después a los 14 15 años dejé de verlo por muchos años porque él no vivía en Durango. Sí, él vivía en Veracruz o En algo así. Coatzacoalcos vive. Entonces casi no lo veía, pero pues me hice muy apegado a mi mamá, muy apegado. Y en la parte de la escuela, sin ser un excelente estudiante, nunca fui un burro que estuviera repruebe, 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 ¿no? Era un estudiante normal, nada de supercalificaciones como tú, pero no era tan burro. Jugaba fútbol en un equipo de pescados y mariscos Guaymas, estaba como en cuarto, quinto de primaria. Y luego en otro de farmacias homeopáticas del Carmen, una farmacia que había en Durango. En el de pescados y mariscos Guaymas había un uniforme para dos equipos. Un equipo, no sé, uno infantil y uno juvenil. Entonces compraban siempre el uniforme para el juvenil y esa playera pues, nos la daban a nosotros. Y pues, nos quedaba enorme Sí. y no éramos muy buenos, pero igual, de todo vas aprendiendo. Después hubo una persona, Cuando ganaban, ¿recibían alguna recompensa o algo así? el señor nos daba mariscos, una tostada de ceviche, de camarón, nada más pues era el incentivo por el cual jugábamos. Porque si ganamos, pues el señor no recuerdo cómo se llamaba, este, nos va a dar de comer. Y ese era el incentivo, no había más incentivo, pues ganabas y eso estabas hablando del juego una semana, porque eran casi todos los compañeros del equipo, en su mayoría eran del colegio donde estaba. Ujú. ¿En qué te ibas tú a la escuela? Caminando en camión, ¿En camión? nunca tuvimos carro. Mi Ah, mamá sí, nunca tuvo carro en cierto. Durango. Entonces, bueno, Durango es una ciudad mucho más pequeña y en ese momento era mucho más que Chihuahua. Ujú. Entonces realmente pues, me llevaba mi mamá.
Caminábamos 2 cuadras, tomábamos un camión y luego eran 3 paradas y caminábamos 5 o 6 cuadras para llegar al colegio. Y de regreso igual. Ya cuando empecé a crecer, que estaba en secundaria, hubo veces que me iba caminando. No estaba muy cerca, pero no estaba exageradamente lejos. Entonces, pues así fue esa parte de, de la primaria. Bueno, ¿quién fue como tu figura paterna al ver a tu papá una vez al año o dos o... Bueno, mira, eh, yo creo que mi figura paterna es un poco un Frankenstein. O sea, tomaba partes de... Hubo una vez que un veterinario, Ujú. digo, donde yo vivía era una privada. Sí, sí, sí. Entonces a la entrada, de un lado había una casa. Ajá. Y del otro lado era un local muy grande, donde arriba había una casa. Estaba muy raro, pero Ok. bueno, el local era abajo Sí, y sí. la casa era arriba. Entonces en ese local, era un local muy amplio. En ese local un veterinario puso su veterinaria. Era un recién egresado de la facultad de veterinaria. Y pues yo siempre iba con él. Iba y en vacaciones ahí trabajaba. Esa es otra parte. Yo desde muy chico empecé a trabajar. Sí. Entonces trabajaba ahí con él, me negreaba bien cabrón, me ponía a bañar a los perros y traía el acerrín y cámbiales el acerrín y cámbiales el periódico y ahora hay que hacer esto y ahora ayúdame a bañar un gato y ahora ayúdame a vacunar, etcétera, ¿no? Muchas cosas que él y me pagaba una madre, o sea, me pagaba muy poquito, pero yo me entretenía, uno, con el tiempo después, por ejemplo ahora que tenemos mascota, aprendí, o sea, me di cuenta que aprendí que muchas cosas que él me enseñó a revisar un perro, a ver, saber qué darle, no soy veterinario ni me creo ni nada, No, no, no. pero pues de tantos años, porque fueron muchos años, siempre trabajaba con él en vacaciones, en cuanto salía de vacaciones decía, Héctor, ¿trabajo contigo? Sí. Entonces, él se volvió muy cercano. Su esposa, muy buena persona. Él, una chingonería de cabrón. Entonces, él se volvió muy cercano a mí. Tomé muchas cosas de él como figura paterna. Mi tío, hermano de mi mamá, que Sí. vivía en Durango, también fue otra parte. Aunque no nos veíamos, por ejemplo, diario, veíamos una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero él también formó parte de mi figura paterna. Eh, 2 tíos, hermanos de mi papá, Sí. mi tío Raúl, si ve esto le mando un abrazo, mi tío Nefi, Sí. también le mando un abrazo. Ellos, cuando yo iba de vacaciones con papá, casi siempre me quedaba, de hecho siempre me quedaba en casa de mi abuelito o en casa de mi tío Raúl. Y llegaba Raúl y vente, vamos a jugar básquet. Y llegaba Nefi, vente, vamos al centro, vamos acá, vamos allá. Y convivía más con ellos que con papá. Ajá. Ajá. Entonces, Raúl siempre ha sido, y Nefi, los dos, eh, excelentes personas conmigo. O sea, una cosa es que seamos familia, pero ellos siempre han sido muy cercanos, bueno, yo los considero muy cercanos a mí, a pesar de la distancia y a pesar de muchas cosas. Entonces, tomaba esa parte. Y la otra es mi tío Joaquín, Sí. un, el esposo de una hermana de mi mamá. Ajá. Él también, él era piloto, falleció desgraciadamente en el 2020 o 21 por COVID. Ajá. Él también, él siempre jugó mucho conmigo, siempre me procuró, siempre nos hablábamos Ajá. y cómo estás, qué necesitas, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Más cuestiones de la escuela y si necesitas por ahí una lanita y que te hace falta. Igual Raúl, Nefi, no tanto, pero con Nefi siempre fue como muy alivianado. Es un desmadre, mi tío, pero
pero siempre fue muy, muy alegre conmigo, muy buena persona. Entonces, como que vas tomando, a falta de una figura paterna como tal, Ajá. vas tomando cosas de uno, cosas de otro, personas que están a lo largo de tu vida, que son buenas o que son positivas para ti, que les aprendes, que en su momento te ayudan y pues al final tú vas colocando, no sé si lo mejor, pero cuestiones que quisieras llegar a ser o que quisieras copiar de esas personas o de esas figuras y tú te construyes tu figura paterna. Así fue más o menos la manera en la que yo lo construí. Ok. Dinero. ¿Tu papá te mandaba dinero cada semana o No, no? no, no, a veces eh, pasaba algún tiempo y no lo hacía. Eh, la vida al final te toca vivirla y te toca aprender. Y después de cierto tiempo, pues te das cuenta de cómo te tocó vivirla, de las cosas que fueron duras, no que fue bueno o que fue malo, de las cosas que fueron duras, pues de esas cosas aprendes, de las cosas que son felices, pues esas siempre las tienes en tu mente, son recuerdos y eso es una parte muy importante del ser humano. Todo lo que ha vivido, todos los recuerdos forman la persona que tú eres de adulto. Entonces, no, en ese aspecto no, pero yo no le daba mucha importancia hasta que empecé a crecer. O sea, yo siempre fui muy apegado con mi mamá. Nada más nos teníamos el uno al otro y pues, me tocaba, te digo, trabajé desde muy chico, lavaba carros, me iba a ayudarle a Héctor. eh, Siempre traté de, bueno, mi mamá me inculcó mucho el trabajar desde chico y tuve varios trabajos, incluso ya pues cuando crecí fui barman en antros, en Durango, y está padre porque entras a todos los lugares sin pagar y pues, todo el mundo de los barmans te conoce y de los de seguridad y que ahora fulano está en este antro y perengano en este y así. Vas haciendo amigos a lo largo del camino. Entonces, en esa parte, contestando directamente tu pregunta, no, pero no lo resentía. Yo era feliz con lo que tenía. Yo añoraba un Nintendo. Cuando salí de sexto de primaria, Ajá. mi tía y mi tío, el piloto, Ajá. me regalaron uno. Pero toda la primaria sin Nintendo, o sea, lo quería, pero no era algo que no pudiera vivir sin eso. Este, y no sé, crecí viendo el fútbol de Italia, en los noventas, ochentas, noventas, después la NBA, y Jordan era, Sí, lo más. y sigue siendo para Ajá. mí el atleta que cambió. Eh, Ahora creo que Cristiano, creo que Messi, Tom Brady, todos tienen la parte de mercadotecnia muy desarrollada porque el primero que lo hizo así, que se volvió un atleta global y una marca con el nombre, Ah, sí. fue Jordan. Era Nike y luego ya fue la marca Jordan. Como si Adidas dejara de ser Adidas y Messi hiciera una marca Messi. Y no, es Adidas con los tenis de Messi, es Nike con los tenis de Cristiano, es Puma con los tenis de Neymar. Neymar, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Jordan fue el primero y aparte para mí es el mejor basquetbolista de la historia. Él y Michael Phelps creo que están en otro nivel. Ok. ¿Qué más? Mm, ¿Qué más debo preguntar?
¿Quiénes eran tus mejores amigos o son tus mejores amigos de tu infancia? De mi infancia. Ujú. O sea, que tú eh, digas, o sea, el... de la escuela Ajá, eran Roberto, Roberto. Francisco y en secundaria Nico. De hecho, Nico vino una vez, hace como 2 o 3 años, Ujú. aquí a Chihuahua. Y nos vimos, desayunamos un sábado y ya no lo vi. Y de la casa, Sí. amigos que vivieran cerca de la casa, pues Víctor Hugo, Ajá. que éramos de la misma edad, íbamos en el mismo grado, pero en escuelas diferentes. Víctor, un año más chico, 2 años más chico que yo. Aarón, un año más chico que yo. Ellos eran mis mejores amigos de la infancia. Ya después en la adolescencia Ujú. me junté con 20, 25 cabrones Ujú. en un jardín, en una placita, en un jardín de San Antonio. Y ahí hicimos desmadre y medio, rentamos una casa y uff, ni te cuento, te contaría su tiempo cuando vayas creciendo. Pero uno de ellos, Luis, Ujú. Luis estuvo aquí el año pasado, sí, Sí, el el año año pasado. pasado. Lo conociste a sus hijos, pero pues son muchos. Tenemos un grupo de WhatsApp y nada más Iván y yo no estamos en Durango. Ah, y Quique está en Sayulita. Iván está en Monterrey, Quique está en Sayulita y yo estoy aquí en Chihuahua. Edwin muchos años estuvo en Canadá y después se fue a Cancún, pero ya tiene años viviendo en Durango. Entonces, ellos son amigos de otra parte de mi vida, ya un poquito más grande. Lo que estamos ahorita es la infancia, cuando era inocencia pura. Ya después era desmadre puro. Pero, pero sí. Bueno, ¿tenías mascotas? Sí, ¿Qué tipo de mascota tenías? tuve un perro Cocker Spaniel de Ajá. esa raza y un gato. Ujú. Un gato que adoptamos. El perro era Whisky. el whisky y la gatita era la chispa. Y fue antes de que Héctor pusiera su veterinaria. Cuando Héctor puso la veterinaria ya no tuve mascotas, pero los perros que le llevaban a Héctor para que los vendiera, Sí. si uno me gustaba, yo me lo llevaba a mi casa. No que me lo robaran ni que me Ajá. quedara con él. Yo me lo llevaba a la casa como si fuera mío. Ajá. Y ya al día siguiente pues lo llevaba a la veterinaria y en la noche otra vez, así. Ah, Así ok. me pasó con Ok, un perrito ok. salchicha y con un perro bulldog inglés, muy chingón el perro, el Sansón. Y yo lo traía para todos lados, e incluso si iba a la tienda, trabajando con Héctor, si me decía, oye, ve a tal lado, me llevaba el perro y pues todo el mundo en la calle lo, Lo chipleaba. ajá, o me decían, ah, qué bonito, etcétera. Ok. ¿Qué fue lo más divertido que te pasó siendo barman? Ah, cabrón, eso ya no es de mi infancia. Barman, Ajá. O sea, pues yo creo que todas las amistades, lo que pasa es que tienes que ver, bueno, yo lo veo en retrospectiva, lo veo para ujú. atrás. Este, una vez, de las cosas más divertidas, una vez hicieron una fiesta, así como hay el Teletón. Ajá. A esa fiesta le pusieron pedetón, de peda, de borrachera, Ajá, sí, sí, sí. y cobraban cover y todo. Entonces yo trabajaba, era un antro muy grande y donde yo trabajaba era un lugar donde vendían bebidas preparadas para llevar. Era pequeño, pero se conectaban. Era el mismo y se conectaban. Entonces estas personas, Ujú. rentaron el lugar grande y yo trabajaba en el otro. Ese día fue mi cumpleaños. Fue un viernes. Entonces el viernes fue mi cumpleaños y me mojaron. Me mojaron con agua mineral, con jugo, con refresco, con cerveza.
De todo me aventaron. Yo estaba en la barra, se pusieron de acuerdo, yo no sabía, y de repente pues empezaron a hacer así las cosas, pues, acabé todo bañado, hasta los zapatos. Entonces pues ya me fui a exprimirlo, y los que organizaban el pedetón se dieron cuenta. Entonces, pues me invitaron, no nada más a mí, pues a los demás que estaban ahí de barmans o de seguridad. Nos dejaron entrar sin pagar, pues nos daban bebidas y todo. Ese día recuerdo que fue muy bonito. Y gracias a lo que aprendí, una ex compañera de la facultad eh, tiene unos primos en Zacatecas. Entonces sus primos abrieron un bar y me contrataron a mí para ir a enseñarles a hacer bebidas. Entonces yo estaba estudiando, pero me pagaban todo. El camión, el hospedaje. Bueno, el hospedaje no es que me lo pagaran, sino que me quedaba en la casa de uno de ellos. Las comidas, aparte mi sueldo y el camión de regreso. Entonces pues yo me sentía rockstar porque me pagaban absolutamente todo, todavía me pagaban mi sueldo, y ya esa experiencia fue bonita, que fue como que un reconocimiento a lo que sabía hacer. ¿A qué equipo le vas de la NBA? Ahorita en mi infancia, ¿en dónde? En lo que sea. O sea, en tu No, es que infancia. cambia. ¿Sí? Cambia porque Bueno, en tu infancia. en la infancia eran los Toros de Chicago. ¿Sí? Sí, por Jordan. Eran los Toros. Me gustaban mucho los Pistones del 89-90. La defensa que tenían. Pero cuando empezó a jugar Jordan, pues era los Toros de Chicago. Cuando Jordan se retira, Ujú. me empezaron a gustar los Celtics, que no eran tan buenos, los Kings de Sacramento, que tenían muy buen equipo, pero nunca llegaron a la final y nunca ganaron un campeonato. No, no los conozco, bueno. Y eso será otro tema. ¿A qué equipo le vas de la NFL? Igual en tu infancia. No, sí, me tocó el ver a Joe Montana. Ujú. eh, Joe Montana se va a los Jefes, y San Francisco tiene un muy buen equipo con Steve Young. Me gustaba verlos, pero siempre en básquetbol, en fútbol americano, me ha llamado mucho la atención, o me han gustado los equipos que tienen buena defensa. Entonces los Steelers, que Ujú. tenían muy buena defensa, tenían un quarterback muy malo, pero tenían muy buena defensa, llegaron a un Super Bowl y lo perdieron con los mugrosos Montavacas, con los Vaqueros de Dallas. Pero desde ahí, no ganaban Super Bowls. A mí no me tocó ver ganar a los Steelers un Super Bowl hasta que llegué a Chihuahua. En el 2005, en la campaña del 2005, ganaron el Super Bowl, y luego volvieron a ganar como a los 3 4 años, le ganaron los Cardinals, y ya, pero a los Steelers. Ok. Y si no le vas a Y... los Steelers, te desheredo. No, pues no le voy. Bueno, ni pedo. Al caramelo le tocará la herencia. El Ya. caramelo es un perrito que tenemos, luego en otro capítulo lo conocerán, porque pues, es muy desmadrosillo. Sí. ¿Y en fútbol? ¿A quién le ibas cuando estaba chiquito? En fútbol, fíjate, en fútbol a mí me tocó ver a Hugo Sánchez Sí. en el Madrid, en sus mejores años. Ah, sí. Me tocó ver a Maradona en el Napoli, en sus mejores años. Pero eh, al Milán de Arrigo Sacchi, Ajá. de Frank Rijkaard, Sí. de Van Basten, de Gullit, de ese equipo era muy, muy bueno. Y igual, se defendían muy bien, catenachos le decían. Ahora ya no usan tanto ese término, pues, la mercadotecnia cambia, pero se defendían muy, muy bien. Estaba Baresi, Ujú. me acuerdo, y era al Milán. Ujú.
Mira, te iba a preguntar que quién era tu ídolo de la NBA, pero pues no, Fíjate que ahí fue Jordan, obviamente. Jordan. Pero había un jugador, se llama Chris Webber, Ajá, y lo empecé a seguir desde... Había un programa en radio sí. que tenía José Ramón Fernández que se llamaba Los Protagonistas. Y ahí Pepe Espinosa, un locutor, narrador muy bueno, era el que narraba NBA. Desde ahí hay un torneo universitario de básquetbol que es el Final Four. Llegan cuatro. Ha cambiado mucho la estructura, Sí. pero se sigue llamando Final Four. Ahora se llama March Madness, algo así. Desde ahí había un equipo que eran los Fantastic Five, los cinco fantásticos de Michigan. Y ahí yo empecé a seguirlo a Chris Webber. Chris Webber, después de Jordan, fue y nunca ganó. Y él jugaba en los Kings de Sacramento. Nunca ganó, pero sí, Jordan está arriba de todos. Sí, Y sí. Chris Webber me gustaba mucho cómo jugaba. En NFL, Mm, ídolo. ajá. Alguien que tú dijeras que admirabas. Rod Woodson, un esquinero de los Steelers. Troy Polamalu. Y pues ahora recientemente nunca le fui a los Patriotas. De hecho, los Patriotas eliminaron varias veces a los Steelers, pero creo que Brady, la manera en que hizo tan longeva su carrera y sin ser el que más cualidades físicas tenía, no tenía un cañón en el brazo y todo, pero él se hizo, bueno, Belichick lo ayudó mucho, era su coach, Ujú. pero cambió la mentalidad de la comida, de los entrenamientos, del cómo se cuidaba después de una vez que terminaba la temporada. Creo que todo eso, Luis, Ujú. para mí es el mejor coreback que he visto y yo no soy fan de los Patriotas, pero sí reconozco que el cuate es, o sea, la mentalidad que tiene él no se le he visto a Jordan, pero no se le he visto a nadie. Y Jordan no se cuidaba tanto como ahora sí se cuidó Tom Brady. ¿Y en fútbol? No, en fútbol no. No tengo así uno que yo diga, es mi ídolo. En su momento, Maradona me gustaba mucho cómo jugaba, se me hacía muy técnico. Eh, Después me gustó mucho y me sigue gustando Fenómeno, Ronaldo. Ronaldo. Cristiano, obviamente, es un poco parecido a lo que ha hecho Cristiano a lo que hizo Tom Brady. Se cuida mucho, todo lo que come, toda la preparación que tiene entre una temporada y otra. Messi también se me hace un fuera de serie. Entonces no, de futbolistas no es tanto. Maldini me gustaba mucho como defensa, Cannavaro, Nesta, pero no, realmente no. No es algo así que me diga, fulano, no. Te digo, en su momento de niño Hugo Sánchez, Ajá. pero lo veías y lo veías que metía goles y goles y goles. Ya hasta después que empiezas a ver videos y todo y ves cómo se movía, etcétera, la técnica que tenía, todo eso. Sí. Ok. Bueno, ya saliendo del tema de los deportes, ¿cómo eran tus navidades? Uy, recuerdo, la familia de mi mamá es de Guanajuato, de un lugar que se llama Cámbaro, Guanajuato. Fallece mi abuela materna, es decir, la Sí. mamá de mi mamá, y queda nada más mi abuelo. Mi abuelo se vuelve a casar. Ujú. Entonces, nos juntábamos en la casa de mi abuelo, todos. Iban mis tías con mis primos, todos ahí, y dormíamos, éramos muchos, ¿Cuántos éramos eran? como 30 yo creo. Ah, caray. Entonces, a veces te tocaba dormir en sillón, a veces en la sala, una vez me tocó dormir en un carro.
Los carros ya ves que se les hacen los asientos abatibles, o sea que se hace así. Pues bueno, al ser niños, pues no eres tan grande y puedes dormir ahí. Dormí con dos de mis primos y pues era otro rollo, ¿no? Era la posada, romper la piñata, dulces, tronar cohetes, ver cerca a media cuadra de la casa de mi abuelo pasaba el tren. Mi abuelo fue eh, maquinista de tren toda su vida. Entonces, pues ver que pasaba el tren, le ponían petardos y los petardos pues truenan. Era muy simple tal vez, pero nos juntábamos todos y siempre estaba con mis primos y era muy divertido y platicábamos y jugábamos y reíamos y todo. Digo, cansábamos a mi abuelo porque pues estaba acostumbrado todo el año a estar él con su esposa y con sus dos hijas, porque tuvo otras dos hijas, son mis tías, y de repente que llegara tanta gente y tantos niños y tanto todo, pues obviamente no, él ya no estaba joven, pues se enojaba y nos regañaba a todos, pero dentro de todo era muy bonito. Cuando después mi abuelo vende esa casa y se va a una casa más pequeña, ahí pues ya no cabíamos. Entonces dejamos de ir ahí, pero nos juntábamos, por ejemplo, en la casa de mi tío en Durango, con mis primos, y igual, era muy bonito, o a veces nos íbamos, no sé, con una tía a Toluca o a Veracruz, o así como que, tal año nos toca en tal lugar, y venían todos a Durango, bueno, iban todos a Durango, y luego, pues ahora en Toluca, ahora acá, ahora allá, pero sí era dentro de la inocencia, y esperabas de regalo lo que fuera, Sí. un suéter, no Unos era tanto calcetines, como, lo que sea. no tanto unos calcetines, pero no era tanto así como que, quiero exactamente, sí, hacías tu cartita para Santa y todo, pero no siempre te traía Lo que lo que pedías. querías. Uh-huh. ¿Tienes hermanas, hermanos, Tengo, hermanastras? tengo dos medias hermanas, sí, hijas de mi papá y de su esposa. No viven aquí, una vive en Ciudad de México, la otra vive en Coatzacoalcos. De repente por ahí nos mensajeamos o veo que mi hermana sube cosas a Facebook o algo, ya le doy like, etcétera. Sí, sí, tengo una buena relación no somos tan cercanos, pero sí tenemos una buena relación. ¿Cómo eran tus cumpleaños? Híjole, mis cumpleaños. Te digo, cuando ves las cosas hacia atrás, eran de lo más simples, pero para mí era lo más chingón. Mi mamá, nada de que rentar un salón y de que vamos a comprar tacos y alguien bien. No, era un pastel, refrescos, mis amiguitos de la escuela, mis vecinitos, y en el patio de la privada, hacíamos carrera de costales, la trae, póngale la cola al burro, adivinanzas, concursos, me hacía mi mamá. O sea, ahora que lo veo con muy poquito dinero, me hacía una fiesta chingoncísima, o al menos así lo veía yo. Ujú. No es como ahora que vamos a rentar una granja y vamos a contratar esto y esto y esto y cerveza. No. Yo no recuerdo mis cumpleaños hasta que ya después de los 15 años, Ujú. que hubiera alcohol en mis fiestas. No, nunca, nunca. Siempre eran refrescos, aguas frescas, pues botanitas, pastel, gelatina, iban mis amiguitos y no pues si alguien me llevaba un regalo, alguien no, o sea, no era de que, tienes que ir y Ajá. un regalo, no. Sí, no es como ahora. Te invito a una fiesta, pues voy. Y digo, fueron 3, 4 fiestas de ese tipo Ujú. que me hizo mi mamá y se me hacían chingoncísimas. Obviamente vas creciendo y va cambiando. Una vez cuando cumplí 15 años, igual invité a mis amigos, ya estaba en prepa, y mi mamá hizo pozole, no menudo, pozole.
hizo pozole y ya fue diferente. Ya fue más noche, etcétera. Ya creo que por ahí compraron unas cervezas, pero no tantas. Obviamente yo no tomaba, pero para los que tomaran y ya. No. Pero las fiestas infantiles sí, que me hacía mi mamá, sí eran bien chingonas. Sí. Y cuando era más chico, que todavía estaban casados mis papás, pues sí, eran fiestas de disfraces, pero igual eran en la casa, nada de rentar un salón. No, 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 era ahí, iban mis primos, etcétera. Y por ahí, pues ahí has visto las fotos Sí. que me disfrazaban de Spider-Man, una vez me disfrazaron de chino. No sé, fue bonita, los recuerdos de mi infancia que tengo fue bonita. Y cuando, o sea, los recuerdos que tengo así, ahora que lo veo para atrás, digo, no mames, ¿cómo le hacía a mi mamá para hacer todo eso ella sola? Porque siempre fue, bueno, los dos. O sea, sí se me hace como que algo muy chingón, porque era ella solita. Bueno. ¿Alguna vez reprobaste en la escuela? Año Así. no. Materias, en secundaria, una, en Ujú, tercero ya para salir, ujú, en prepa creo que dos veces, ujú. y en profesional, no. Me iba hasta el último examen del último, pero no. Ok. Eh, ¿Cuál fue el momento más feliz de tu infancia? No, no, ¿No tuviste no uno podría ser uno. en especial? Ajá. Era, digo, las navidades, los cumpleaños. Cuando pasaba de año, mi premio, lo que me daba mi mamá era que me llevaba a comer. Siempre me han gustado mucho los mariscos. Sí. Entonces me llevaba a un restaurante que se llamaba Playa Azul, ahí en Durango. Y me decía, pide lo que quieras. Y pedía un filete relleno de camarón. Para mí eso era como, me sentía como un rey, como si estuviera comiendo una comida de reyes. Era, era muy, o en alguna ocasión especial, por ejemplo en mi cumpleaños, cuando pasaba de año, íbamos ahí a ese restaurante a comer. Yo creo que son momentos así. Este, una vez, pero lo comprendí hasta después. Muchas cosas las vas viviendo y hasta que las ves para atrás, Ya las comprendes la comprendes. importancia. Por ejemplo, una vez ahí yo no estaba tan niño, estaba un poquito más grandecito, yo creo que tendría unos 13 14 años. Ujú. Trabajé con Héctor toda la semana, con el veterinario, y me pagó. Digo, me pagaba bien poquito el cabrón, pero bueno, me pagó. Entonces ya fue un sábado y todo. Al día siguiente, un domingo, estoy desayunando con mi mamá. Entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Pues tengo que ir a comprar X cosas a Soriana, ¿no? Lo de la semana. Ujú. Que si carne, pollo, etcétera. Dice, pero no tengo dinero porque estoy esperando unos pagos, un dinero, etcétera. En ese momento, ese domingo, no tenía dinero, entonces yo me acuerdo que tenía una carterita así chiquita de los cazafantasmas. Este, y ahí traía mi sueldo, lo que me había pagado Héctor. Entonces, estábamos desayunando y yo me acuerdo que saqué la cartera y le dije a mi mamá, ten, para, pues para que compres lo que te alcanza, porque tampoco era así como que, uy, ten y tráete media Soriana, ¿no? Entonces ese día mi mamá le dio mucho gusto y le dio como que sentimiento y lloró, etcétera. Entonces yo le decía, no te preocupes, pues ya te van a pagar en 2 o 3 días. Yo no estaba, dentro de lo consciente, no era tan consciente del tema económico que estábamos viviendo. Que si bien no nos moríamos de hambre, pues no echábamos manteca al techo, ¿no? O sea, clase media y a veces ahí, güey, raspándole para llegar a la quincena y etcétera, ¿no? Sí. Pero mi mamá siempre procuró la escuela. Primaria y secundaria estuve en un colegio particular.
Ujú. ya prepa y universidad ya públicas. Entonces, pues yo lo hice así, está bien. Ya después dice mi mamá que le estuve cobre y cobre y cobre y cobre. Chingo de veces. Pero así como tú, Ajá, cuando, oye, me das mis 20 pesos, oye, me das mis 100 pesos, así, ajá. así igualito, ¿no? De hecho, hay muchas cosas que yo veo en ti que yo ya las viví o que yo era así. Somos muy parecidos en muchas cuestiones de carácter, de cuando te enojas, de cuando no quieres decir las cosas, de muchas cosas, gestos, ademanes, mil cosas, ¿no? Entonces, cuando ya después que pasaron los años y que fui creciendo y que crecí y todo, me di cuenta de lo que había significado para mi mamá ese momento. Este, pues de la nada andas atoradón de lana y tu hijo te dice, cabrón, o sea, yo creo que ha de haber sentido muy bonito, ¿no? Y yo lo hice yo mantengo, no, no. Ya cuando estuve más grande, ya la casa la llevábamos entre los dos. Yo pago la luz, tú pagas el teléfono, yo pago esto. Y se me hacía de lo más normal, porque yo ahí sí ya entendía y ya era muy consciente de la parte económica y de cómo llevábamos esa parte. Cuando eras extremadamente pequeño, que tenías 2, 3 años, Ujú. ¿alguna vez llegaste a rayar con un marcador, Sí, un lápiz, una pared de tu casa? sí, muchas veces. De hecho, antes había mucho, ahora no, bueno, no sé, Ujú, ya casi no voy a las papelerías, pero antes vendían de la caricatura que estuviera de moda. ujú. Te voy a hablar cosas que no conoces, de Mazinger Z, de los Dino Riders, etcétera. Caricaturas que había en ese momento vendían stickers. Y yo mi closet, Ajá. las puertas del closet, siempre las tenía llenas de stickers. Entonces, pues, mi mamá, no, hombre. Pero bueno, o sea, nunca me dijo nada, siempre me dejó. Y ya cuando se me pasaba la emoción, ya me decía, bueno, pues hay que quitarlas, y hay que lavarle, y hay que, lo que se queda Sí. pegado hay que quitarlo. Pero en ese aspecto sí, sí, yo fui muy, muy independiente en ese aspecto. Mi cuarto era mi cuarto. Obviamente mi mamá entraba y todo. Y recoge, lo mismo que yo te digo a ti, o lo mismo que te debe decir mamá. Y los calcetines no van aquí, la ropa no va, etcétera. Pero siempre fue mucho de, ok, si lo quieres tener, sí, nada más limpio y ordenado. Ya, pero sí, sí, sí. Ok. ¿Quién era o es tu superhéroe favorito? Hoy tú porque me haces volver a vivir. Obviamente cuando eres bebé, pues no te acuerdas, ¿no? Ajá. Pero volver a vivir desde cumpleaños, la etapa del kinder, la etapa en la que te sorprendes por qué empiezas a recortar, o por qué pegas, o porque agarras una crayola y dibuja rojo y otra verde. Algo que guardo en mi memoria Ajá. y que lo alimento día a día son tus primeras veces de tus ojos. Esa expresión que tienes cuando pasa algo por primera vez. Por Eh, ejemplo, ayer que fuimos Ayer al... fuimos a un concierto que después dedicaremos un capítulo a ese. Tu cara. Cuando sale el cabrón al que íbamos a ver, que yo en la vida lo había visto y no escucho esa música y no me gusta. Eso. Cuando... Y cuando eras más pequeño, que veías que te salía algo, que anotas una canasta, que metes un gol, que terminas de armar un rompecabezas, que armamos un Lego y le vas encontrando la forma cuando lo terminamos. Ese tipo de cosas de primeras veces, hay una expresión que Sí. no podría describirla, pero la tengo en la cabeza, la tengo en la mente, la tengo en mi memoria. Ajá. Levantas las cejas, abres los ojos, haces una mueca de sonrisa porque no es una risa como tal, no es una sonrisa,
pero es una expresión. Entonces, esa parte de ir viviendo nuevamente la vida ahora desde la experiencia, la vez que te quemaste, te dije, a ti te duele. Yo ya te habíamos dicho, esa madre está caliente, está caliente, está caliente. ¡Pah! ¿Te quemas? Ah, bueno. Hasta eso, o sea, esa, yo vivo, eh, veo cómo te vas desarrollando, cómo vas creciendo, pero yo desde la parte de experiencia. Y tú desde la parte de la sorpresa o los madrazos o lo que pase, ¿no? La felicidad o la tristeza o lo que sea, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho cuando vimos a ver la última película de Spider-Man, la de los multiversos. Sí, Spider-Man No Way Home. Ajá. Cuando salen los 4 o 5, no sé Los cuántos son, 3. tu, tu expresión, aún en el cine, y lo que dijiste. O sea, el hecho, esa emoción que te dio verlos a los 3. Y demás niños, pues, Avengers y cosas así. Entonces, héroe, yo creo que tú. Y héroes, pues he conocido muchos a lo largo de mi vida, que me han marcado, que me han, no sé, mi mamá, el hecho de levantarse todos los días, de salir a trabajar, de darme ese ejemplo sin decir, tú tienes que trabajar. No, o sea, yo cuando me tocó trabajar, que de los primeros lavando carros o con Héctor, yo lo sabía porque lo había visto de mi mamá. No fue que mi mamá me pusiera a lavar carros o me dijera vete con Héctor, no. Salió la oportunidad y yo le dije, oye, ¿me das chance de trabajar contigo? Sí, sí, adelante, ven. Y ya. Entonces, mi mamá, tu mamá también forma parte de las personas que yo admiro mucho. Se podría decir que en cierta parte de mi vida también fue mi héroe. Y así, o sea, tengo mis tíos, los que te decía ahorita, mi tío Joaquín, mi tío Raúl, mi tío Nefi, mi madrina, una hermana de mi papá, también. O sea, el ver toda su vida y cómo salió adelante y cómo ha hecho lo que ha hecho, etcétera, eso me inspira, pero no un héroe. Mi héroe no es un deportista, tenlo por seguro. No, o sea, yo decía de superhéroes de Marvel o... Y ya me fui por otro lado. Spider-Man, el Capitán América, porque eran caricaturas. Batman, en su momento había caricaturas de Batman. El que estuviera de moda. Ajá. Homero Simpson. Bueno, algo que no me gusta a mí y probablemente a ti no te gustaba. ¿Te gusta ver a la iglesia de chiquito? ¿Me gustaba ir a la iglesia? A la iglesia. No, obviamente no, es aburridísimo. Sí, obviamente. No, por supuesto que no. Bueno, ¿a qué edad te empezaban a gustar las niñas? En quinto. ¿En quinto? En quinto de primaria me gustaba una niña que nunca me hizo caso. Y 32 años después volvimos a coincidir, fuimos novios, chintola. Ya no somos novios, somos amigos. Porque ella no está aquí en Chihuahua, ella está en Durango, entonces eso hace que la relación sea muy difícil. Pero sí, en quinto de primaria me empezaron a gustar las niñas. Bueno, ¿de qué tamaño era tu casa? ¿O cómo era tu casa? Era una casa muy pequeña. Tú la conociste, ¿no te acuerdas? No, no me acuerdo. Bueno, el patio, pues ya después en la banqueta hicieron una rampa y ya empezaron a entrar los carros porque era un patio muy, muy, muy grande. Cabían, no sé, 15 carros, yo creo. Era demasiado grande. Pero era compartido, o sea, era de todos. Entrabas y estaba la sala, entrabas directamente a la sala. Luego estaba el comedor y la cocina. Estaban separadas por una barrita y luego un pasillo. En el pasillo, al lado izquierdo, si ibas así, al lado izquierdo estaba mi recámara, al lado derecho la recámara de mamá,
Luego, después de la recámara de mamá, había otra recámara. Y después de mi recámara estaba el patio, donde ahí pues tendíamos la ropa, etcétera, etcétera. Y al fondo, el baño. Entonces era una casa pequeña de 3 recámaras, de una sola planta, pero pues viví muy a gusto. Los años que viví ahí, uy, siempre. De hecho, cuando vendí la casa, pues me dio cierta nostalgia por todos los años desde niño hasta adulto que pasé, las diferentes etapas que fui viviendo en esa casa. ¿Alguna vez te compraste o te compraron un jersey de No, básquetbol? nunca. ¿Nunca? No, no. Eh, una vez tuve uno de un jugador que se llama Anthony Hardaway, que le decían Penny, Penny como centavo, Penny Hardaway, pero un amigo por ahí me lo prestó y me quedé con él como 3 meses y luego ya me lo pidió y se lo di y ya. Pero no se usaba. De hecho, tacos, porque yo, o sea, tacos de zapatos de fútbol, creo que tuve 2 en mi vida. Y antes no había como los de ahora, como los tuyos, que son para pasto sintético. El Sí. pasto sintético no existía, era pasto o tierra, y era siempre tierra o cemento. Entonces a mí nunca ya hasta muy grande me tocó jugar en pasto, pero no es cierto. Una vez me invitaron a un juego de una final y yo entré como cachirul. Yo no era de ese equipo, pero me invitaron y era en pasto. Esa vez jugué en pasto, fue la única vez que jugué. Y ya después, ya está muy grande, jugamos en pasto, pero no, realmente no. Ni jerseys, gorras sí, y de hecho coleccionaba gorras. Ok. Un lugar que querías, bueno, ya para terminar, un lugar que querías conocer de pequeño, Ay, cabrón. de Europa, Sudamérica, No, de Europa no. ¿no? No, no, Cancún, yo creo. La playa más cercana que hay en Durango es Mazatlán, entonces íbamos relativamente seguido a Mazatlán. Entonces, mis papás, cuando estaban juntos, me llevaron a Cancún y veía las fotografías y se veía el mar, pues turquesa y muy claro y todo. Entonces, decía, quiero regresar a Cancún. Y sí, después de un tiempo siendo adolescente regresé y luego, cuando todavía estaba casado con mamá, una vez fuimos. Tú estabas pequeño, pero ahí están las fotos y todo. Sí, yo creo que eso. Y así, no sé, soñando, mm, pues tal vez Milán, te digo que le iba al Milán. Y Disneylandia, no, nunca fue como que, no. Yo creo que es Cancún y ya soñando así muy, muy grande. Milán, de una ciudad europea, Milán, pero nada más. Bueno, pues terminamos con este tercer capítulo, o cuarto, no me acuerdo en cuál vamos. Tercero. En el tercero. Ok, gracias por la plática. Gracias, mi rey. Te amo, cabezón. Y ahora sí, va a estar súper editado porque andabas todo desveladillo. Gracias.